podéis apreciar ahí en el panel informativo, este pueblo está dentro de los pueblos más bonitos de España. Vamos a ver si tenemos suerte y tenemos alguna plaza de aparcamiento por aquí. Aquí podemos mirar una pequeña plaza. Mira, muy bonita, muy atractiva. Y hablando de atractivos, este pueblo pues es súper atractivo, diría yo. Mira, ya al fondo podemos ver el castillo, la colegiata, que luego pues estaremos visitando esos sitios. Mira, hace un día muy soleado, una temperatura bastante agradable. ¿Y qué más podemos pedir? Y nos encontramos en un bonito pueblo. Así es que disfrutemos de este bonito recorrido. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Amigos, y en esta ocasión me encuentro en un bonito pueblo medieval. Estoy en la localidad de Alquézar, acá en la provincia de Huesca, Aragón, España. Hoy vamos a conocer este bonito pueblo medieval, vamos a recorrer sus estrechas calles, sus atractivos en sí, y también vamos a recorrer su entorno natural. Me he informado que hay unas bonitas pasarelas bastante atractivas, así es que todo eso vamos a visitar. De antemano, te sugiero que lo veas el vídeo de principio a fin. Y por cierto, el vídeo va a tener primera y segunda parte, con lo cual pues, oye, si lo ves la primera parte, pues te invito a que lo mires la segunda parte también y así sigues la secuencia de la visita a esta bonita localidad. Y si es la primera vez que ingresas a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Y sin más preámbulo, comenzamos este recorrido por acá, por la hermosa localidad de Alquézar, catalogada como uno de los pueblos más bonitos de España. Acompáñenme, amigos. Podemos apreciar amplias terrazas que nos invitan a degustar de la gastronomía de este pueblo y también a tomar algún refrigerio, algún refresco, alguna cervecita. Así es que, mira, de entrada pues está muy bonito, muy llamativo este pueblo. Mira, estos tipos de pasadizos. Qué bonito, ¿eh? Mira, caminar por estas calles de este bonito pueblo es muy placentero. Yo personalmente me gusta este tipo de recorridos en estos pueblos medievales, podríamos decir. Y me siento que me transporto al pasado. Mira, voy a decidir ir por esta calle. Como podéis ver, dice calle Medio. ¿Ve? Este tipo de pasadizos o especie de puentes, no sé cómo se llama, entre casa y casa, de un lado de la calle y del otro lado, se ve bastante atractivo esto, bastante curioso, si cabe el término. Y la arquitectura pues de estos pueblos, no solo de este pueblo, sino que de todo pueblo medieval, es bastante llamativa. Mira, una arquitectura hecho en, podríamos decir casi en su totalidad, todo de piedra. Mira, qué bonito. ¿Ve? Continuamos con el recorrido por acá, por la localidad de Alquézar.
Reitero una vez más, este pueblo está dentro de la lista de los pueblos más bonitos de España. En las listas de reproducción de mi canal, te invito a que lo veas, la lista de reproducción de los pueblos medievales, también pueblos así más bonitos de España, y lo puedes mirar y te vas a encontrar muchos de ellos. Mira, hemos llegado a otra pequeña plaza, así está bastante animada, con terrazas, y está muy bonito, mira, y mira la arquitectura. Voy a girar un poquito la cámara, un poco despacio, para que podáis ver bien el tipo de arquitectura de estos pueblos. Y mira, esto es madera y piedra, y eso es el material que han decidido utilizar pues los arquitectos de aquel entonces. Continúo caminando por las estrechas calles de la localidad de Alquézar. Mira este tipo de, digo yo, pasadizos. No sé si es que si así es el término o no sé, pero es que mira, me podéis dejar algún comentario si lo sabes. ¿Cómo se llama este tipo de pasadizos o arcos? Porque mira, esto está debajo de una casa. ¿Y ve? Ahí está el pasadizo. Y mira, sigue la calle. Y en fin. Ahora va a bajar estas escaleras para continuar recorriendo, como digo, las estrechas calles de este bonito pueblo. Si sabes algo de cómo se llaman esta especie de puentes entre casas y casas, de la esquina del lado de una calle y del otro, ¿ve? Qué bonito, mira, mira, una calle en gradería, ¿ve? Muy bonito, ¿ve? Y todo construido en piedra. ¿Perdona? Nada, hola, buenas. Podemos ver bastante turistas que visitan esta localidad. Reitero, esta localidad está catalogada como uno de los pueblos más bonitos de España. Y ya digo, a mí me ha gustado bastante, y eso que todavía estoy recorriendo poco. Mira estos rincones, qué bonito estos rincones que voy descubriendo conforme voy caminando por las estrechas calles de esta bonita localidad. Mira, ve unas calles muy estrechicas. En la descripción del vídeo estaré dejando algún enlace hacia algún tipo de información. Si por sí lo estáis interesados en alguna vez venir a visitar este pueblo, pues les dejaré algún enlace, ya digo, de alguna o de algunas páginas web con información de esta localidad. Aquí podemos ver este panel informativo que nos dice que es el Mirador del Vero. Y bueno, claro, ahí hay mucha leyenda muy importante para nosotros los viajeros que venimos a visitar estos bonitos pueblos y su entorno natural. Les recuerdo que me encuentro en la hermosa localidad de Alquézar. Esto está en la provincia de Huesca, Comunidad Autónoma de Aragón, España.
Bueno, vamos a hacer el ingreso. Como podéis ver, dice Colegiata Santa María la Mayor. Mira, aquí nos está diciendo el horario de visitas y todo eso. Y nos recuerda que para pasar al interior es obligatorio llevar la mascarilla. Claro que sí. Recordarles, oye, que aunque estemos ya vacunados, más o menos un 70-80% de toda la población, pero eso no quiere decir que ya la mascarilla lo dejemos tirados por ahí. Pues no, hay que seguir con las medidas de protección. Recordar que todavía estamos en pandemia. Bueno, vámonos a centrarnos en lo que vamos a visitar. Mira, mira la muralla de este castillo. Y conforme vamos subiendo al castillo, mira, vamos teniendo unas bonitas vistas. El pueblo no es muy grande. Yo creo que tendrá, yo que sé, aproximadamente entre unos 300 o 500 habitantes, pero el pueblo está muy bonito, muy cuidado, muy limpio y es bastante recogidito, o sea, quiero decir, organizado, si cabe el término, pero está muy bonito. Y como podéis ver, ya estamos en la parte alta del castillo y mira, qué vistas. Qué vistas tan espectaculares. Ahí vemos, yo creo que eso era un torreón. Vamos a mirar un poquito desde aquí, que seguro, ay mira, espectaculares vistas, ve. Mira, qué bonito, ve. ¡Wow! Vamos a visitar estos espacios bonitos que están habilitados para que nosotros los viajeros lo podamos visitar. Por acá, por la localidad de Alquézar. Mira, mira, aquí hay unos paneles informativos o paneles de exposición, si cabe el término. Mira, podéis parar el vídeo y verlo o leerlo detenidamente. El arte rupestre. Luego acá nos habla de la exploración. Asimismo, pues mira, podéis parar el vídeo, verlo bien y leerlo. Y asimismo en este otro, mira, ¿ve? Mira, otro. Alquézar está lleno de atractivos, ya sea de aquí mismo, del pueblo y de su entorno. Mira, el Parque Cultural del Río Vero, y mira, hay mucho por recorrer por sus alrededores de esta hermosa y bella localidad. Y mira estos atractivos, mira. Mira, la roca. Y allá arriba, en la cúspide de la roca, si cabe el término, mira, está el castillo. Aunque por el contraste del sol no se puede ver muy claro, pero se ve. ¿Ve? Y ahora vamos a proseguir o a seguir. Y mira. Mira esto, ingresamos a una especie de cueva, pero es porque una roca está apegada hacia la otra roca y hace esta especie de cavidad, diríamos. Y aquí un mirador. Mira, ya digo, esta localidad tiene rincones, pero de encanto, rincones idílicos. ¿Ve?
Mira, qué bonito. Mira, muy llamativo. ¿Ve? Mira lo que se puede observar desde este mirador de acá, de la localidad. Ya muy pronto estaremos haciendo ya el ingreso para hacer la ruta de las pasarelas de acá de Alquézar. Este panel informativo, mira, que nos habla del castillo medieval de Alquézar a la conquista aragonesa, y pues hay un montón de información que podéis así mismo parar el vídeo para que te informes bien al detalle. Y mira estas vistas que tenemos desde este sector del pueblo. Mira, ya podemos apreciar el castillo en su totalidad. Impresionante, majestuoso esa fortaleza. Y continuamos el recorrido por esta bonita localidad. Y ahora pues ya nos vamos aproximándonos a hacer la ruta ya, la ruta de las pasarelas de acá de Alquézar. Y ya sabéis, este vídeo tiene parte 1 y parte 2. Así es que míralo, tanto si lo veis la parte 1, pues obligadamente tienes que ver la parte 2 para que te enteres de toda la secuencia. Algo que me ha llamado la atención es esto, mira. Si sabéis cuál es su significado, algo, me podéis dejar algún comentario en la sección de los comentarios. Y aquí está la venta de tickets para las pasarelas. En mi caso pues lo adquirí a través de la página web, como dice, Las Pasarelas de Alquézar, que los estaré dejando el enlace en la descripción del vídeo. Por ahí media 2 horas es circular de un sentido y simplemente hay que seguir la cartelería amarilla. ¿Ves que pone ahí pasarelas? Sí. Abajo se desvían por ver la cueva, que está indicada, y luego siempre hacia el mirador. Ok. Una llena al mirador, ya solo os quedará la subida, ahí sobre todo guarden agua porque hace calor. Ok. ¿De acuerdo? Vale, pues muy gentil, muchas gracias, hasta luego. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tramo! ¡Qué tramo de pasarelas! Mira. ¡Qué bonito, eh!